Bienvenidos todos a Código que Transforma. Mi nombre es Wilfred y en este video continuaremos con el estudio de las sentencias de control, pero esta vez con el condicional switch. En el video anterior estudiamos el condicional if y vimos que podemos evaluar ciertas condiciones y dependiendo de ese resultado ejecutar un bloque de instrucción en específico. Si aún no has visto ese video te recomiendo que lo hagas. En la descripción te dejo el link. En esta oportunidad veremos cómo funciona el switch. Ella es otra sentencia de control muy particular que nos permite evaluar una lista de opciones bien definida. Muy útil cuando tenemos muchas opciones de condiciones que evaluar. Para verlo mejor, entremos en el tema. Comencemos con algunos conceptos acerca del condicional switch. Ella es otra sentencia de control que nos permite ejecutar un bloque de código según una condición. Su lógica es similar a tener que aplicar varios if anidados. Cuando elegir un if o un switch, esto suele depender del contexto y de las condiciones que se desean evaluar. Aunque ambos se utilizan para controlar el flujo de ejecución del programa, el switch ofrece ciertas ventajas frente al if en situaciones muy específicas. Algunas de estas ventajas y situaciones son múltiples comparaciones de igualdad. Si necesitas comparar una variable con múltiples valores constantes, switch ofrece una sintaxis más concisa y legible que una serie de if anidados. Esto mejora la mantenibilidad del código y reduce la posibilidad de errores. La legibilidad. Para casos simples, switch puede hacer que el código sea más fácil de leer y entender, especialmente cuando las condiciones son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir mutuamente excluyente? Que dos o más condiciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Es decir, si una condición es verdadera, las otras condiciones no pueden serlo. También por eficiencia. En algunos compiladores, el switch puede ser optimizado de manera más eficiente que múltiples if anidados, especialmente cuando se trata de un gran número de casos. La estructura del switch es la siguiente. Se inicia con la palabra switch, seguido de la variable evaluar entre paréntesis. Luego se abre y cierra las llaves. Dentro de estas llaves se presentan los casos colocando la palabra case y los posibles valores que la variable puede tener. Por último, de manera opcional, se coloca el default, que sería para ejecutar un código en caso de que no se cumpla alguna de las condiciones. Dentro de cada case se coloca el segmento de código que se va a ejecutar si la condición se cumple. Y hay algo muy importante. En cada caso se debe terminar con un break. Esto es para decirle al ordenador que ese caso termina allí. Si no se coloca, seguirá ejecutando todos los casos subsiguientes. En la lámina vemos un ejemplo sencillo, en la que se evalúa la variable día. Acá el usuario debe indicar el día de la semana en números, y se le imprime en pantalla el día de la semana que corresponde a ese número. Entonces vemos que si la variable día es 1, se muestra el lunes. Si es 2, se muestra martes, y así sucesivamente. Al final tenemos un default para mostrar al usuario que ha ingresado un número que no corresponde a los días de la semana. Por ejemplo, si coloca como día el número 10, al no cumplir con ninguno de los casos, se ejecutará el default y se imprimirá en pantalla día inválido. Probemos esta estructura en código. Para ello, creemos un programa que ejecute alguna de las 4 operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación o división, entre dos números, dependiendo de la opción que haya elegido el usuario. Para que notemos la similitud entre el if y el switch, vamos a hacer este programa primero con if. Iniciemos creando las variables. En este caso, crearemos dos floats para almacenar los números que se van a sumar o que van a intervenir en las operaciones. También creamos una variable tipo char para capturar la opción que elija el usuario. Bien, ya tenemos la variable. Primero digámosle al usuario de qué trata el programa y qué opción tiene disponible para elegir. Primero le decimos, este programa permite realizar las operaciones básicas entre dos números. Posteriormente,
le indicamos cuáles son esas operaciones y que debe elegir uno. Por favor, indique el símbolo de la operación que quiere hacer. Acá lo clicamos entre paréntesis, las operaciones, los símbolos. Y con Sign capturamos esa opción. Cuando el usuario ingrese cuál es la operación, le solicitamos los números. Perfecto, ya tenemos los valores, tanto de la opción como de los números. Ahora pasemos a la evaluación. Como comenté al inicio, vamos a hacerlo primero con if anidados. Esto es, si opción es igual a suma, o el símbolo suma, out, la suma es un 1 más un 2. Acá quiero que se fijen algo. La comparación de la opción la estoy haciendo con el carácter de suma, entre comillas simples. Recuerden que los caracteres los colocamos entre comillas simples. Y estamos capturando que la opción que haya colocado el usuario de alguno de estos símbolos lo comparamos en este caso con la suma para hacer la suma. Continuamos con las otras evaluaciones. Ya tenemos el de la resta, vamos con la multiplicación. Seguimos con la división. Y por último, cerramos con un else. En el caso de que el usuario, cuando indique los símbolos, coloque alguno que no coincida con alguna de estas comparaciones. Y aquí le mostramos un mensaje diciendo corremos este programa para probarlo. Aquí nos muestra el texto de inicio para decirnos qué hace el programa y posteriormente nos pide que coloquemos un símbolo de la operación. Vamos a comenzar con la suma, símbolo suma. Ingresamos el número 1, 5, 6 y la suma es 11. Perfecto, fíjense que acá estamos haciendo esto con muchos if anidados. Primero un if, y si esta opción no se cumple, evaluamos las otras con los if anidados. En el caso de que se cumpla alguna, ya obviamos las siguientes evaluaciones. Ahora hagamos esto con un switch. Para ello colocamos la palabra switch, posteriormente entre paréntesis la variable
que se va a evaluar en el switch. Abrimos las llaves y colocamos case suma. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacer en el caso de que la opción sea igual a este símbolo? En ese caso, vamos a imprimir esto que está acá, o vamos a hacer esto que está acá. Posteriormente colocamos el break. Recuerden, cada bloque de instrucción que esté dentro del case debe terminar con el break. Seguimos la otra evaluación. Vamos con la división. Y por último, como si estuviésemos haciendo un else, para ejecutar un bloque de instrucciones, si no se cumplen las condiciones previas, ya hacemos un default en el switch. Borramos el código anterior para que no se ejecute este, sino el switch, y corramos el programa. Igualmente pidamos la suma para iniciar. Agregamos los números y fíjense que hace el mismo ejemplo. Corrámoslo para otra operación. Por ejemplo, la multiplicación. 5 por 3 da 15. Probemos nuevamente si colocamos una opción que no sea válida. Por ejemplo, colocamos un símbolo 5. Pide los números y fíjense que dice opción inválida. Quiero que noten otra cosa, o quiero hacer hincapié nuevamente en otra cosa. El break dentro de cada case. Es importante colocarlo al finalizar cada bloque de instrucción del case. De esta manera, solo se ejecutará esta línea y cuando llegue acá, rompe las evaluaciones posteriores. Si no lo hacemos, se va a ejecutar esta línea, por ejemplo, y se ejecutará la siguiente. Vamos a probar esto. Quitemos este break, corremos. Pedimos la opción suma. Colocamos 5, 6 y fíjese que corrió. La suma es 11, la resta es menos 1. Por eso les comento, es importante colocar el break después de las instrucciones que se van a ejecutar en cada case. Listo. Para cerrar este capítulo de condicionales, quiero dejarle dos ejercicios propuestos para que pongas en práctica tu conocimiento. El primer ejercicio es acerca de clasificación de edades. Pide al usuario su edad y determina en qué grupo etario pertenece, si es niño, adolescente, adulto o adulto mayor. Puedes agregar más rango de edad para una clasificación más detallada. Eso lo haces según a tu conveniencia. Y el rango de edades para determinar a qué grupo etario pertenece el usuario, también lo puedes determinar tú. Eso sí, haz una investigación para que sepas cuándo una persona es un niño, adolescente, adulto y mayor de edad. El siguiente ejercicio es descuento por cantidad. Pide al usuario que ingrese la cantidad de productos que desea comprar. Utiliza condicionales if anidado para aplicar descuentos según la cantidad. Por ejemplo, si compra más de 10 productos, aplica un descuento del 20%. Si compra entre 5 y 10 productos, aplica un descuento del 10%. Y si compra menos de 5 productos, no aplica descuento. Para este caso, te sugiero que tengas una variable llamada precio y le apliques las operaciones a ese precio dependiendo de cuántas cantidades de producto compró. Con esto terminamos este video. Te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho
y si te ha gustado dale like. Nos vemos, hasta pronto.